Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta conferencia organizada por Exafolia. El título que lleva es Claves para comprender e interpretar Oriente Medio. Lo primero de todo quiero pediros que apaguéis los teléfonos móviles o que los silenciéis para evitar interrupciones. Es un verdadero placer y un honor para nosotros tener un conferenciante de la talla de Carlos Paz, que es analítica y escritor. Para quien no lo conozca, es autor de diversos libros de narrativa, ensayo y entrevistas, los más recientes dedicados a Siria. Escribe artículos en diferentes publicaciones y portales de internet e interviene de manera habitual en varios medios, tanto nacionales como internacionales. Ha realizado numerosas conferencias sobre diferentes cuestiones de Oriente Medio en importantes y prestigiosas instituciones y universidades. Tiene estudios de Derecho, Filología Árabe e Historia del Arte. Es un viajero incansable, ha desarrollado una larga labor de voluntariado social en distintos organismos. Desde hace 7 años representa al Frente Europeo de Solidaridad con Siria en España, motivo por el cual se ha desplazado repetidamente a este país y a otros muchos de Oriente Medio, así como del orbe islámico, pudiendo entrevistarse con las máximas personalidades militares, políticas, económicas y religiosas. También es vocal de la Asociación Cristiana por la Libertad y actualmente es colaborador de Radio Ya y director del programa de geopolítica Tablero Internacional de esa misma cadena. Y bueno, ya sin más rodeos, cedo la palabra, Carlos, todos tuyos. Pues muchas gracias. Esos datos va a haber que actualizarlos porque ya no existe Radio Ya. A la que fui después me echaron ayer y habrá que actualizarlo también. Buenas tardes a todos, gracias a todos los asistentes por haberse acercado hasta hoy aquí y gracias a la asociación Exafolia por haberme invitado, por haber hecho posible que esté hoy aquí para hablar de Oriente Medio en Zaragoza, en la ciudad de Zaragoza. Deciros que, bueno, siempre hay que hacer algo de propaganda, hay un libro a vuestra disposición en donde aparece parte de lo que vamos a hablar hoy y si lo tenéis a bien, pues luego os acercáis y ya os informarán sobre lo mismo. La conferencia me preguntaban cuánto tiempo queréis que durase. Yo creo que es conveniente no superar la hora para no aburrir a los que estáis aquí, así que tanto la exposición como las preguntas, pues me gustaría que no superásemos ese tiempo. Como señala el título de la conferencia de hoy, Claves para comprender e interpretar Oriente Medio, va a consistir en esclarecer para hacer comprensible la realidad de Oriente Próximo. Lo vamos a hacer a través de unas claves, de una manera muy sucinta, puesto que cada uno de los temas que vamos a tocar requerirían horas y tratados específicos sobre ellos. Habrá que decir, antes de nada, que la mayoría de los análisis que se hacen de Oriente Medio, desde aquí en Occidente, siempre vienen a cargo de expertos que creo que a todas luces son desacertados, puesto que se hacen de una manera interesada. No son hechos por verdaderos analistas, sino que son activistas. Se utiliza frecuentemente la exageración, por supuesto la simplificación del mundo de Medio Oriente, pero por encima de todo la mentira. Además, se huye constantemente de la objetividad y, por qué no decirlo, la formación de estos analistas, a mi parecer, es más bien escasa e incluso bastante obsoleta. Se han quedado en ideas de hace 10, 15, 20 años y ya no funcionan para explicar lo que en verdad sucede en Oriente Próximo. Sea como fuere, habrá que convenir en que la mayoría de los análisis hechos hasta la fecha no funcionan para explicar la realidad de Oriente Medio y no soportan una crítica hecha en profundidad. Oriente Próximo y Medio es el centro de un tablero geopolítico mundial. Ahí tenemos un mapa, no va a haber más fotografías, ni dioramas, ni nada parecido. Y es además de ser este centro del tablero geopolítico mundial, es el área más convulsa y a la vez más compleja del mundo. Es complejo por su enorme diversidad étnica, política y religiosa, así como por la extraordinaria localización en la que se encuentra, puesto que está a la puerta de 3 continentes. Es convulsa también porque intencionadamente se ha diseñado para que sea de esta manera y no de otra, puesto que, a mi parecer, ni la naturaleza de sus gentes, ni su religión,
ni sus costumbres tampoco debieran por qué predisponerles a ser de esta manera. Precisamente de todo esto, de la intencionalidad de hacer de esta parte del mundo la más convulsa del planeta, es de lo que vamos a tratar hoy aquí básicamente. Una intencionalidad que lo que desea es precisamente hacer incomprensible la naturaleza y la realidad de este área, para que así continúe siendo irresoluble por 100 años más. Y que el siglo que viene, por ejemplo, hubiera personas que tuvieran que hablar de esto mismo de lo que voy a hablar yo aquí. Dejando a un lado la designación de esta zona como Oriente Próximo u Oriente Medio, que procede de la división que hicieron los británicos del mundo. Allí en Oriente se habla de Magreb y Masreb, en concreto de la zona de Oriente Próximo se habla del Levante, de la tierra de Al-Sham. Por lo pronto, para entrar a evaluarlo, como cualquier otra zona del mundo, habrá que tener en cuenta, a mi parecer, 3 factores: la historia, la geografía humana y la religión. Con respecto a la historia, deberíamos tener presente que trabajamos con 2 pueblos básicamente, que desarrollaron 2 culturas propias, la árabe y la persa. En el caso de la persa, por 3 veces milenaria, y que por lo tanto habrá que tener presente que no estamos analizando Angola o Papúa Nueva Guinea, sino pueblos con una idiosincrasia cultural propia. Al respecto de la cuestión de la geografía humana, creo que es hoy un aspecto denostado, a veces ocultado intencionadamente, puesto que produce urticaria a la corrección ideológica. Pero es un factor que está ahí, la geografía humana, y que explica en muchas ocasiones cuestiones que, de no tenerlo en cuenta, se nos hace incomprensible este área. En el libro y en muchas conferencias hablando acerca de este tema hablo de la mediterraneidad, que para mí es un factor que está por encima de la religión. La mitad norte del mar Mediterráneo en concreto es cristiano, la parte sur y este es árabe, pero creo que, habiendo recorrido todo el Mediterráneo, a excepción de 3 países del Mediterráneo, lo que he visto es que hay un espíritu que se plasma en una manera de ser. En el fondo, la vida de muchas ciudades del Mediterráneo, de Valencia, de Estambul, de Beirut, de Argel, de Barcelona, no difieren, en verdad, en tanto. Comemos las mismas cosas, es verdad que presentadas de manera diferente. Tenemos una manera de ser, tenemos el foro, el ágora, el mundo musulmán tiene el zoco, pero somos una cultura que nos gustan las relaciones humanas, estar en la calle, y que entendemos cuestiones como la sexualidad u otras materias de una manera muy similar. Manera que a lo mejor no se verían en otras zonas que a priori creemos que somos más comunes. La cuestión de la geografía humana explica también cómo pueblos del ámbito islámico poco tienen que ver entre sí. Y en este punto doy mucha importancia a ese trasfondo cultural. La religión se supeditó al ámbito cultural sobre el que se fue asentando. Y de esta manera, por ejemplo, podemos explicarnos cómo, pese a que los medios de comunicación siempre hacen la división manida del mundo suní y chií, si cogemos 2 pueblos suníes como pueden ser Turquía o Arabia, nada tienen que ver. Arabia es un país condenado, como luego veremos, a una interpretación rigorista de la religión, en donde la mujer no tiene ningún derecho, tienen que ir tapadas, etcétera, etcétera, y Turquía pues es todo lo contrario. En barrios de Estambul pues podemos ver chicas en minifalda y bebiéndose una cerveza. Y por ejemplo, dentro del mundo chií entenderemos que mientras que en Irán es obligatorio el hijab u otras cuestiones, en el Líbano, que la minoría mayoritaria es chií también, las mujeres van en camiseta, van en minifalda y tienen ese sentido de la mediterraneidad, porque uno de los puntos más importantes que quiero dejar claro en esta conferencia y allá donde hablo de estas cuestiones es que es ese ámbito cultural, ese trasfondo cultural el que prima sobre la cuestión religiosa. El factor de la religión se interpreta desde Occidente como el único y trascendental y por el que se explica toda la realidad de Oriente Próximo, pero esto no es así. Puesto que siendo el Islam una religión que en principio no separa la política del hecho religioso,
considero muy importante contemplar que la religión precisamente se adapta, se supedita y se amolda en cada país a las condiciones históricas, sociales y culturales que le son propias. Esto produce un enriquecimiento propio del Islam y genera nuevas y ricas formas de expresión. Al respecto del Islam, quisiera decir dos cosas. Una, manifestar mi desavenencia por la continuada relación que se hace de esta religión con la violencia. Se extraen suras, antes estaba hablando con una chica acerca de Ras Salam, gente que interpreta la religión como solamente, en palabras de Ras Salam, dice que es un proyecto político. No difiero con él en muchas cosas, precisamente porque estas gentes, cogen suras descontextualizadas, suras muy concretas, versos del Corán, violentos que existen efectivamente, pero que también se podría, con mala intención, coger versículos del Antiguo Testamento nuestro, del Deuteronomio, de los Números, del Levítico, y tendrían la misma violencia. Y se podría decir que el cristianismo es una religión violenta. Evidentemente no, el cristianismo es la religión del amor y del perdón, pero descontextualizado podríamos sacar una idea enteramente equivocada. Esto entra dentro de varias cuestiones, de la visión que desde Occidente se simplifica al máximo el Islam, se hace como una foto fija, el Islam que sea lo mismo desde Marruecos a Indonesia. Esto no es así, precisamente por lo que os explicaba antes de cómo el Islam se va supeditando a los fondos culturales. Ha hecho mucho daño esa simplificación también de la división suní-chií, que, por decir algo, para que se me vayan con una idea ustedes, el sunismo es hoy la parte mayoritaria del Islam, es en torno al 80%, no fue así en el pasado, pero aunque hay 4 escuelas diferentes dentro del sunismo, el sunismo, grosso modo, está condenado, y sobre todo esas versiones radicales, descontextualizadas, rigoristas, están condenados a estar anclados en el siglo VII de nuestra era, mientras que el chiismo ha sabido dar unas respuestas, no digo si correctas o no, pero ha dado unas respuestas para adaptarse a la modernidad, porque tiene resortes jurídicos religiosos que le permiten esta adaptabilidad. Decir que luego, aunque lo toquemos, pero por si se me pasa, que a día de hoy todos los grupos terroristas, todos los grupos islamistas parten de este mundo suní, preferentemente de la escuela jabalí, pero no solo, y que todo el islamismo, lo que aquí se llama yihadismo, islam radical, que no tendría ningún sentido, pero para entendernos, gira en dos polos: el wahabismo, que es la escuela mayoritaria de Arabia Saudí, y la hermandad musulmana, que es suní también. Por decirlo, porque hay que decirlo, todos conocemos el wahabismo, grosso modo. Ha dado lugar a todos esos grupos terroristas, el Estado Islámico, Al-Qaeda, Talibán, etcétera, etcétera. Y nunca se comenta la cuestión de la hermandad musulmana, que tiene los mismos fines que el wahabismo, quiere la implantación de la Sharia como única fuente de derecho, pero ha aceptado el juego democrático. Ante esto, las sociedades occidentales, bueno, pues lo ven como algo no pernicioso. Han organizado partidos políticos. En España hay partidos políticos de la hermandad musulmana. En los últimos comicios se quedaron a 100 votos de ser los más votados en Melilla. E imagínense ustedes un partido islamista que detentase el poder en la ciudad autónoma de Melilla. Sería la plasmación de esa novela de Houellebecq, Sumisión, en donde el islamismo llega al poder conjuntamente con la izquierda. Estamos a un paso de eso. Cuando esto lo escribió Houellebecq parecía una distopía, pero hoy vemos que es una cosa bastante posible. Sea como fuere, la problemática de Oriente Próximo es compleja, intencionadamente compleja. Se explica muchas veces por medio de la simplificación, como decía antes, bajo dos únicos vectores: el económico, el control y la conducción de los hidrocarburos principalmente, y el religioso. Pero esta cuestión es mucho más profunda y compleja. Es indudable que el factor económico existe. La zona que ahí aparece, la zona de Oriente Medio, si incluimos a Irán, es la zona que en geopolítica se conoce como Pentalasia. Es el único lugar del mundo que tiene salida a 5 mares: al Caspio, al Mediterráneo, al Rojo, al Mar Negro y al Océano Índico a través del Golfo Pérsico. Esto no se da en ningún otro lugar del mundo, y por sus estrechos
el estrecho de Hormuz, el estrecho de Bab el-Mandeb, que no sale, sería lo que limita Somalia con Yemen, o el estrecho de Suez, en Egipto pasa un altísimo, prácticamente todo, porcentaje de la conducción de los hidrocarburos del mundo. Solo por eso tendríamos que tener en cuenta que este factor, el económico, es importante, pero no trascendental. Esto no puede explicar toda la naturaleza de Oriente Próximo, mucho menos el factor religioso, por cosas como las que he contado antes, que se supedita al trasfondo cultural. Existen otros muchos factores que influyen tanto o más, a mi parecer, en la comprensión, en cómo funciona, en el funcionamiento de Oriente Próximo. He extraído 4 grandes factores que explican mucho mejor que la religión y el factor económico qué es lo que sucede en Oriente Próximo. Uno es la disputa geopolítica entre Estados Unidos y Rusia. Estados Unidos, todos sabemos a lo que se ha ido dedicando desde el final de la Segunda Guerra Mundial, dio carta de naturaleza de manera efectiva a Arabia Saudí, por ejemplo, impuso que el pago del petróleo fuera en dólares, cosa que está a punto de finiquitar y supondrá un terremoto económico. En aquel momento de la Guerra Fría se disputaban áreas de influencia la Unión Soviética y Rusia, países soberanos, estoy pensando en Siria, cayeron dentro o quisieron estar bajo el paraguas ruso, y otros como Turquía, Arabia Saudí u otros cayeron bajo la esfera de Estados Unidos. Todo esto ha cambiado, a mi parecer. El mundo ese, evidentemente, de la Guerra Fría acabó. Con la caída de la Unión Soviética se impuso un mundo unipolar en donde Estados Unidos hacía y deshacía. Todos recordamos el ataque a Afganistán, a Irak. Ningún país del mundo podía oponerse a ello, ni siquiera Naciones Unidas. Pero desde la guerra de Siria, desde marzo del 2011, que comienza la guerra en Siria, Rusia vuelve a aparecer en la escena internacional. Esto ha cambiado todo, evidentemente. Al final, después de toda la acción política y militar en la zona, lo que vemos es que Estados Unidos ha perdido toda la influencia. Es verdad que ha conseguido parte de sus objetivos, que era retrotraer a Oriente Próximo a la Edad Media. Lo ha conseguido en Yemen, lo ha conseguido en Libia, lo ha conseguido parcialmente en Irak, pero la realidad es que Rusia se ha impuesto. Además ha aparecido otro actor como es China, han aparecido actores regionales, potencias, que ya se puede hablar de potencias regionales, como el caso de Irán. Y esta disputa geopolítica creo que es un factor que explicaría muchas más cosas que la manida explicación económica y religiosa. Otro aspecto sería el choque entre el islamismo, el islam político, aquellas fuerzas que explicaba antes que quieren imponer la Sharia como única fuente de derecho, y el arabismo, los movimientos laicos que existen dentro del mundo árabe o los movimientos nacionalistas. Por ejemplo, el caso de Egipto con Nasser, en tiempos contemporáneos nuestros, la Siria de Bashar al-Assad, donde son países de mayoría islámica, pero detentan el poder, en el caso de Siria, un partido como el partido Baas, que es aconfesional, no es laico, que permite la libre expresión de todas las religiones, por supuesto la cristiana de manera absoluta. Siria es la cuna del cristianismo, es Damasco donde San Pablo da forma al cristianismo. Y Siria tiene que sufrir en sus carnes esto que estoy hablando. Siria y otros muchos países, pero por conocer Siria, pues le pongo de ejemplo de cómo el islamismo se ha levantado cada 20 años en contra de estos modelos de partidos, de políticas laicas, en donde pretenden dejar la religión a un lado. Un tercer factor importantísimo sería el enfrentamiento que sucede, aunque no de una manera formal, pero sí de facto, entre dos bloques en Oriente Próximo. Un bloque formado básicamente por Turquía, Arabia Saudí y Qatar. Turquía y Qatar responderían a ese islamismo de la hermandad musulmana, y Arabia Saudí, donde el wahabismo es la religión oficial y la única que existe, puesto que no permite no ya el cristianismo, que por supuesto que no, sino ninguna forma islámica no wahabí. Pues bien, Turquía, Arabia Saudí y Qatar forman un bloque islamista
que quiere imponer la Sharia como única fuente de derecho en toda la zona y se tiene que enfrentar por varias cuestiones a un eje de resistencia del que en Occidente se habla bien poco, formado por Irán, por Irak, por Siria y por el Líbano a través de ese partido milicia que es Hezbollah y del que contaremos algo porque se hace incomprensible Oriente Próximo sin hablar de Hezbollah. La lucha de estos dos bloques, que no están constituidos formalmente, pero vimos también en Siria cómo se dio esa lucha. Era Irán, eran milicias iraquíes, era el Hezbollah el que ayudó al sostenimiento de la Siria de Bashar al-Assad, y vimos como Turquía, que a día de hoy tiene territorio robado a Siria, como Arabia Saudí sufragaba milicias islamistas de corte wahabista, y vimos como Qatar hacía lo propio con milicias de la hermandad musulmana. Esta lucha explica mucho mejor que las cuestiones económicas y religiosas lo que sucede en grandísima parte de Oriente Próximo y en países muy concretos de manera definitiva. Habría un cuarto elemento que es siempre espinoso, pero que no se puede soslayar, que es la existencia de la entidad sionista de Israel. Que, como sabemos, en función del concepto que se tenga y la acción que se realice sobre Israel, sea negativa o positiva, va a redireccionar y va a posicionar a todas las piezas que son los países en ese tablero que es la zona de Oriente Próximo. Sea como fuere la relación para con Israel, le va a colocar en un lado, desde Occidente por lo menos, en un lado u otro, en esa manida división entre buenos y malos. Al final, el peaje a pagar por oponerse a los intereses de la entidad sionista de Israel va a ser altísimo. Va a ser el bloqueo, va a ser bombardearle si llega el caso y se puede, va a ser, desde luego, colocarle en ese fantasmagórico eje del mal. Se trata, por lo tanto, de varios conflictos superpuestos, de intereses cruzados que pueden interpretarse desde diferentes puntos de vista, desde diferentes ópticas, ya sean regionales, locales o globales. Todas estas cosas de las que estoy hablando, si lo analizamos desde un punto de vista local, cambiarán las alianzas. Si lo vemos desde un punto de vista regional, también podrán variar. El análisis que estoy haciendo es desde un punto de vista global. Esto, indudablemente, viendo, por ejemplo, Irán está en contra de la hermandad musulmana, Irán sufre el terrorismo islamista de la hermandad musulmana, pero apoya en la cuestión de Palestina a Hamas, que es de la hermandad musulmana. Es decir, según sea nuestro enfoque y nuestro análisis local, como sería el caso de analizar la cuestión de Palestina, o global, regional, cambiarían este tipo de alianzas. Es una cuestión que hace mucho más engorroso para el común de los mortales entender qué es lo que está sucediendo en verdad en la zona. Para más ahondamiento de la dificultad, habrá que ver que hay actores, hay países que actúan en la zona y lo hacen a través de terceros. Es lo que de una manera pedante y cursi se ha llamado las guerras proxy, las guerras subsidiarias, que sería su traducción. Una nación utiliza a otro, o un movimiento, o un grupo, o una organización, para que luchen en su nombre, sin que esta nación se vea implicada. Y esto indiscutiblemente complica todavía más, si no era complicado, la comprensión del escenario que estamos tratando. En la guerra de Siria, todos estos elementos, la disputa geopolítica entre Estados Unidos y Rusia, el choque del islamismo contra un movimiento como el Baasa confesional, la lucha de esos bloques de Turquía, Arabia y Qatar contra el eje de resistencia, el factor de la entidad sionista de Israel y las guerras subsidiarias se dieron en Siria. Para mí, la guerra de Siria, además de haber cambiado, tal vez dentro de 300 años, sea el comienzo se estudie como que ahí cambió toda la naturaleza geopolítica del planeta, pero sea como fuere, la guerra de Siria supuso, se dieron cita todos estos factores de lo que estoy hablando y por lo tanto para mí es un ejemplo paradigmático. Además, no solamente esto, hay otras muchísimas cuestiones que sin ser menores no se les presta la atención debida, como es el asunto no resuelto de las fronteras impuestas por Reino Unido y Francia. En aquel tratado, después de la Primera Guerra Mundial, de Sykes-Picot, entre Reino Unido y Francia,
en donde vemos, por ejemplo, la creación de países enteramente artificiales, como es el caso de Jordania, que no tiene ninguna razón de ser su existencia, el caso de Kuwait, que es la salida para que los ingleses pudieran sacar el petróleo, y otras muchas fronteras, la propia frontera de Arabia, trazada con Escuadra y Cartabón. Si nos fuéramos a África todavía sería más sangrante la cuestión. Pues a día de hoy esas fronteras causan dolor en Oriente Próximo, puesto que, por ejemplo, culturalmente Siria, perdonen que les ponga siempre de ejemplo porque es un país muy querido por mi parte, Siria lo que de verdad engloba sería la Siria que ven ustedes en el mapa, el Líbano, Jordania, Palestina, el norte de Turquía y una parte de Irak. Eso sería Bilad al-Sham, eso sería Siria, y fue troceada. Pero además de esto, además de la cuestión no menor de las fronteras, existe también un trasfondo de una lucha por los recursos naturales, mucho más allá del gas y del petróleo. Estoy hablando de minerales y sobre todo del agua. Se han propiciado la lucha por el agua, desvío de ríos o desplazamientos poblacionales muy sangrantes, como en el caso de Israel, en donde tiene unos recursos hídricos ínfimos, pero hace uso de recursos mucho mayores de lo que les corresponde, porque Israel está desviando ríos. O la cuestión de los ríos Éufrates y Tigris por parte de Turquía, en donde no permiten en ocasiones que la cantidad de agua que está estipulada en tratados internacionales fluya con normalidad y con legalidad a las tierras de Mesopotamia. Hay factores, permítanme una pequeña digresión, cuando estaba escribiendo esto no sabía dónde meterlo, pero creo que es importante. La cuestión del terrorismo que antes esbozaba, se nos dice que el Islam es violento, que el Islam crea grupos terroristas. Quisiera reafirmar la idea de que, porque es así la realidad, de que los grupos terroristas parten el islamismo del mundo suní, como decía antes. No se han creado los grupos terroristas, como aquí islamistas, para atacar al cristianismo ni para atacar a Europa. Se han creado para atacar a las minorías del Islam. Todos conocemos, de mayor o menor medida, a los grupos más conocidos islamistas, pero quisiera hacer mención de un grupo del que en Europa se sabe bien poco. Son los mujahidín del pueblo iraní, un grupo muy curioso, puesto que son islamistas, pero su responsable es una mujer y tienen una ideología marxista-leninista. En la parte de Irán atentan constantemente con la ayuda europea, porque habrá que hablar del apoyo del terrorismo. Se nos explica que es el Islam, que van contra nosotros, pero se nos oculta que es Occidente quien ha creado o ha ayudado, según los casos que fuéramos viendo uno a uno, a todos estos grupos terroristas. Los talibán, hubiera sido imposible que en el año 79 hubieran desarrollado la lucha que desarrollaron, o que hoy en día sigan en el poder sin la ayuda norteamericana. En la película Rambo, al final sale escrito que está dedicada a la película a estos señores. El Estado Islámico, vi con mis propios ojos cómo hubiera sido imposible la existencia del Estado Islámico sin el apoyo occidental, en concreto estadounidense. Fue reconocido, por si mis palabras no valiesen de mucho, por Hillary Clinton, por Donald Trump, por Wesley Clark, el comandante en jefe de la OTAN, y este grupo, los mujahidín del pueblo iraní, que atentan constantemente contra las estructuras políticas de la República Islámica de Irán, goza de toda simpatía en Occidente. De hecho, fue eliminado de las listas de grupos terroristas por alguien que luego se cobró un dinero, y lo voy a dejar ahí porque como se está grabando esto, pues tampoco... Pero bueno, luego diremos quién fue y estas cosas. El posicionamiento de los países de Oriente Medio en el tablero geopolítico internacional viene marcado por diversos condicionantes ajenos enteramente, como os digo, a la religión y a la economía. A esos únicos dos factores que los expertos analistas europeos solo entienden como válidos. Podríamos ir país por país, no voy a ir país por país, pero voy a mencionar los más importantes, como por ejemplo el caso de Turquía,
que es miembro de la OTAN, que tiene el segundo ejército más importante de esta organización, que desde que recibió la noticia de felizmente, de no poder entrar en la Unión Europea, se dedicó a una política neotomana, a reconstruir el antiguo imperio otomano. Turquía está en manos de Erdogan, dentro de poco va a haber elecciones, ya veremos qué pasa. Erdogan pertenece a esa hermandad musulmana, que es uno de los pivotes sobre los que gira el islamismo, como decía antes. Está reislamizando el país a marchas forzadas, está terminando con la obra modernizadora y culturalizadora de Mustafa Kemal, de Atatürk. Atatürk, después de la Primera Guerra Mundial, prohibió las vestimentas tradicionales, impuso vestirse a la occidental, cambió el alfabeto por el alfabeto latino, creó la moderna República Turca. Todo esto se lo está cargando Erdogan. Está utilizando Erdogan como factor de presión geopolítica la inmigración, y Europa está mirando a otra parte. Nos está inundando de telenovelas para darnos una imagen de que Turquía es un país europeo. Turquía no es Europa, evidentemente. Hay unos lobbies fortísimos turcos trabajando en favor del blanqueamiento de la imagen de Erdogan. Erdogan tiene, por ejemplo, terminó con que la iglesia de Santa Sofía, la catedral más grande de la cristiandad del tiempo de Justiniano, ha vuelto a hacer las veces de mezquita cuando era un museo desde el año 1935, precisamente por Mustafa Kemal. Turquía tiene soldados en Chipre, tiene soldados en Siria, tiene soldados en Azerbaiyán y tiene soldados en Libia, de lo que no se habla absolutamente nada. La idea de Erdogan y de Turquía, de ese islamismo panturco, es volver a crear ese imperio otomano. Pensemos que los pueblos turcómanos se extienden hacia el este, los azeríes, los habitantes de Azerbaiyán, Turkmenistán, y llegan hasta el interior de China. La mayoría de Xinjiang son turcómanos. Ese es el propósito de Turquía, el cual parece ser un aliado de Occidente. Otro país del que me gustaría comentar algo para que se entendiera la situación es la República Islámica de Irán, que no reconoce a Israel y, como decía antes, tiene que padecer el peaje que supone actuar de esta manera. Tiene un bloqueo después de la salida unilateral por parte de Estados Unidos del Tratado 5+1, un bloqueo económico que está endureciendo la situación económica hasta límites insospechados en Irán. Irán no ha atacado a nadie en 300 años y, sin embargo, se nos presenta como un país belicoso. Sobre Irán recae una luz de noticias enteramente falsas, distorsionadas, descontextualizadas. En Irán no se asesinan, no se cuelgan a los homosexuales, se cuelgan a los pederastas. En Irán, por ejemplo, a título informativo y de curiosidad, está aceptada las operaciones de cambio de sexo. No con esto quiero decir que esté a favor, sino que simplemente lo estoy comentando. Y Irán se ha convertido, al igual que Turquía, en dos potencias regionales de las que no se podrá explicar nada de la zona sin explicar qué es lo que sucede dentro de Turquía y qué es lo que sucede dentro de Irán. Otro factor, otro elemento, otro país del que no se puede explicar qué es lo que sucede en la zona es Arabia Saudí. Es un actor indispensable. La religión es el mayoritaria e impuesta y única, es el wahabismo. Es un aliado preferencial de Occidente. Muchas veces se utiliza la modernidad, la situación de la mujer, la democracia, los derechos humanos, esos cuatro elementos como armas arrojadizas para catalogar si un país es bueno y por lo tanto aliado de Occidente. Bueno, bien, pues es mentira que a Occidente le importe ninguno de estos cuatro elementos. En Arabia Saudí no hay ningún tipo de modernidad más allá de la visual. Hay edificios muy modernos y van en Ferrari, pero no hay ningún concepto del que nosotros tenemos por modernidad. La situación de la mujer no creo que merezca la pena explicar cuál es en Arabia Saudí. Los derechos humanos están a la par a la situación de la mujer, y la democracia que existe en Arabia Saudí es ninguna. No hay en Arabia Saudí ni partidos políticos, ni parlamento, ni constitución, ni nada que se le parezca. Hay una monarquía feudal en donde la cual se encarga
de todas las cuestiones políticas y económicas, y hoy una casta sacerdotal wahhabí que se encarga de las cuestiones religiosas. Así se hizo el reparto desde el siglo XVIII, y desde que hay rey impuesto por Occidente, este ha sido el reparto en ese país. Patrocinan la mayor parte del terrorismo internacional. Es una satrapía medieval. En Bahrein o en Yemen han cometido crímenes contra la humanidad. En aquella fantasmagórica situación de las primaveras árabes, en Bahrein salieron sus habitantes a la calle, que son de mayoría chií, para pedir mayores derechos sociales, y fueron laminados por medio de disparos. En Bahrein hay una flota de Estados Unidos y no se mencionó en aquel circo geopolítico que fueron las primaveras árabes. La guerra de Yemen continúa, una guerra olvidada al sur de Arabia Saudí, una guerra que ha retrotraído el Yemen a la Edad Media, de la que nadie parece importar, un país que tiene su historia y su peso cultural, aunque nos llame la atención. Seguramente la reina de Saba, la bíblica reina de Saba, era de ahí. Y Arabia Saudí, por ser un socio preferencial de Occidente, tiene carta blanca para hacer y deshacer a su antojo. Un cuarto país del que me gustaría comentar algo es Qatar, que tiene seguramente Qatar la renta per cápita más alta del mundo, una de las que más, gracias a sus recursos gasísticos. Pertenece y es una de las grandes instigadoras de esa hermandad musulmana, de ese polo sobre el que gira el islamismo. Y es la competencia del terror, la competencia en el terrorismo, puesto que si decía de Arabia Saudí que sufraga a la mayoría de los grupos terroristas, la otra parte es sufragada por Qatar y por Turquía, por la hermandad musulmana. Por mencionar un último país, habrá que mencionar Israel. Hay muchos medios de comunicación, y lo he visto en primera línea, que no quieren hablar de Israel, que no permiten hablar de Israel. Desde luego no se permite hablar mal de Israel, pero ni siquiera quieren tocar la cuestión porque les da miedo las consecuencias que pudieran suceder. Como decía antes, los países de la zona que, según sean la relación con este país, con Israel, pues van a ser catalogados de una u otra manera, y su política exterior va a ser muy definida. Se habla muchas veces que Israel es la única democracia de la zona. Esto no es cierto, no creo que sea una democracia lo que existe en Israel, pero ahondando por supuesto eso, todos los países que circundan a Israel, el Líbano, Siria, Jordania y Egipto, tienen formas homologables democráticas con Occidente. Hay parlamento, hay constitución, tienen partidos políticos, hay elecciones, pero Europa tiene, Occidente tiene un posicionamiento para con Israel muy concreto, de apoyo. Todo el actuar de Occidente con respecto a esta zona del mundo, a Oriente Próximo, por eso digo que es un actor imprescindible, es la defensa de los intereses de Israel. Punto y final. Se explicaría mucho mejor qué es lo que sucede en esa zona, o por lo menos desde un punto de vista occidental, aclarando este punto. No me estoy alargando, no quisiera alargarme mucho, pero Israel creo que es ilegítimo e ilegal la constitución del Estado de Israel desde 1948, pero crea yo lo que crea acerca de Israel, sus gentes, las gentes de Oriente Próximo, independientemente del país que sean, independientemente del gobierno que tengan, doy fe que entienden a Israel como el origen y la génesis de gran parte de los problemas de la zona. Y por lo tanto, habrá que entender que sí hay que hablar de Israel, que hay que explicar qué es Israel y cuál es el funcionamiento y el porqué de su existencia. España no reconoció a Israel, por ejemplo, hasta el año 86, fue un requisito para entrar en todas las organizaciones supranacionales en las que luego entramos, en la OTAN y en la Unión Europea. Ahora Israel está realizando una política exterior en la que tiene como prioridad el reconocimiento del mayor número de países de mayoría islámica posible. Yo pensaba que se iban a quedar solos países como Siria o Irán, pero en estas últimas semanas
ha sucedido algo inesperado o que no, o por lo menos que no iba, yo no pensaba que iba a suceder tan rápidamente, que es la aparición de China y el reconocimiento mutuo, gracias a ese arbitrio chino, de Irán y Arabia Saudí, que a lo mejor puede dar origen a una reconfiguración del todo tipo de alianzas en la zona. Como países no, pero sí me gustaría hablar de 3 puntos, de 3 cuestiones que en la zona son importantísimas. Una es el Kurdistán, que hablábamos antes con alguno de vosotros de manera pasajera. No existe como entidad política, nunca ha existido el Kurdistán, fue prometido varias veces, pero nunca ha existido. No lo veis ahí porque solo aparecen los países con entidades políticas. El Kurdistán comprendería una zona que va desde Irán, Turquía, Irak y Siria. En Irak hubo un referéndum, dijo Irak que lo iba a aceptar, salió que pudiesen tener una autonomía, incluso independencia. Irak no lo aceptó. En Irán va a ser imposible, al igual que en Siria, y en Turquía, para qué decir, un país en donde está prohibido decir kurdo o Kurdistán, y en donde un partido político, el PKK, de corte marxista-leninista, atenta constantemente contra las estructuras políticas de Turquía. Con todo esto quiero decir que el Kurdistán ni está ni se le espera, pero es un elemento, curiosamente, que sin existir distorsiona toda la cuestión de la zona, puesto que, más allá de nuestras simpatías con gente que apoyan a los kurdos o que algunos conocemos, yo siempre digo una cosa: solamente pensad que la constitución del Kurdistán es apoyado por Estados Unidos e Israel, por nadie más. Con lo cual, entiendo yo, solo por esto, que la constitución del Kurdistán sería un elemento de distorsión más en la zona. He mencionado, si queremos que haya preguntas, no me extenderé en la cuestión del eje de resistencia contra Israel, formado por Irán, Irak, Siria y el Líbano a través de esa milicia que es Hezbollah, pero sí me gustaría, porque creo que lo merece, hablar siquiera un par de minutos de Hezbollah. En la traducción es el partido de Dios. Es a mi parecer, es un movimiento el más sugestivo y singular de los últimos 40 años en la zona, y es un elemento imprescindible si se quiere conocer la realidad de alguna parte de la zona, desde luego del Líbano, de Siria y de Israel, de la zona sur de la Siria histórica. Es un partido político, todo nos suena, pero tiene una parte asistencial, por ejemplo, importantísima, tiene una parte política y tiene una parte militar. Es esta parte militar, que no nos confundan, la que está condenada por la Unión Europea. No así el partido político, que ganaron los comicios en el 2018, por ejemplo, fue el más votado. Siempre se nos dice que cómo es posible, y se utiliza como arma arrojadiza, que tengan una vertiente militar. En aquella parte del mundo es muy normal que haya partidos políticos con organizaciones paramilitares. Y aquí en los años 30, en Europa, en España también, era muy normal que partidos de toda índole, de derechas y de izquierdas, tuvieran una parte paramilitar. Nosotros conocimos lo que sucedió en nuestra guerra civil, antes de nuestra guerra civil, con pistoleros y demás cuestiones. Es decir, no es una cuestión única, no es una banda terrorista. Estados Unidos e Israel sí cataloga todo Hezbollah como terrorista, pero no así la Unión Europea. He visto antes que tenéis un libro de Hezbollah, es plenamente legal tenerlo, y que no nos digan tonterías acerca de eso. Hezbollah realmente es un estado dentro de un estado. Ya tiene más fuerza Hezbollah que el propio estado libanés en según dónde y cómo. Cuenta con más de 100.000 cohetes, que no misiles, tiene tropas muy preparadas, puesto que tuvieron una guerra en el 2006 con Israel, frenaron a Israel, y por supuesto han estado en la guerra de Siria muy presentes. Yo tuve la suerte de estar en Arsal, en la última población del Líbano en manos del Estado Islámico, en donde fue el Hezbollah el que derrotó al Estado Islámico. Precisamente, a modo anecdótico y no tanto, cuando vine a España para contar esto en algunos medios,
se me prohibió hablar de esto y se me dijo que estaba blanqueando a Hezbollah. Yo no blanqueo a nadie, cuento lo que he visto, creo que es una suerte que haya habido un español que haya visto aquello y que lo pueda contar. Iba a mi lado en aquella ocasión un arzobispo sirio ortodoxo y el representante de la prensa siria, o sea que no era una alucinación mía. Quería haber contado cómo Hezbollah tiene cristianos en sus filas, cuando antes fueron antiguos rivales. Los cristianos apoyaban a Israel. Hace mucho que esto no sucede, por eso digo que hay analistas con información obsoleta. Eso sucedió antes del 2006 y hace mucho que no. O cómo Hezbollah reconstruye iglesias, y Hezbollah ha cambiado enormemente. Si bien surgió como una apuesta iraní en 1982 para ganar influencia y para asediar a Israel, esto ha cambiado enormemente, ha sufrido unos avances y unas transformaciones que los medios de comunicación no quieren ni oír hablar de esto. En el año 85 es el primer manifiesto del Hezbollah, la carta abierta a los oprimidos del Líbano y del mundo. Eran chiíes, querían implantar un régimen chií, pero esto del 2009, donde sacan un segundo manifiesto, ya no es así. Es un partido de corte nacional, en donde tienen, como digo, cristianos en sus filas y no pretenden imponer una religión concreta. Además, la situación del Líbano es más que azarosa. Toda la constitución política del Líbano se basa en un censo de 1929, en donde esa composición ya no existe. En aquella composición la mayoría era cristiana, por eso el presidente del Líbano tiene que ser cristiano maronita, pero esa correlación de fuerzas ya no existe y ni siquiera quiere cambiar ese censo Hezbollah. Quisiera terminar con una reflexión, y es que todos los análisis que se hacen de Medio Oriente, quiero pensar que se hacen por el bien de España en último extremo, y no por hacer un seguidismo atlantista o por otros intereses ciegos y sin sentido. Pues bien, España debería replantearse su relación con Oriente Próximo. A mi parecer solo hay tres posibilidades. No hacer nada, que no conduciría a nada, pero podríamos decir no queremos saber nada de esa parte del mundo, como podemos tener con el Pacífico Sur. Seguir como hasta ahora, haciendo un seguidismo mundialista, atlantista, que es enteramente injusto y del que además no sacamos provecho. España tiene muy buena relación en todos los países del Oriente Próximo que he estado, pese a que tengamos este tipo de seguidismo. España no tiene política exterior ni la quiere tener, se limita a la defensa de los intereses de Israel en la zona y en general a lo que diga Estados Unidos, y pese a todo eso, pese a haber apoyado bombardeos desde Beirut a Peshawar, pese a haber apoyado los bloqueos a Siria o a Irán, sigue teniendo buena imagen. Entiendo que esta buena imagen también tiene fecha de caducidad, pero después de apoyar todo este tipo de cosas, ni siquiera sacamos un provecho económico. Y la tercera opción es que nadie va a proponer, que ningún analista ni expertos sesudos de Oriente Próximo van a proponer, es apoyar a los países, y es la que yo apoyo, que tengan unas políticas nacionales, que sean soberanos con sus recursos y que se resistan al mundialismo. Al final habrá que contestar que por qué, se me decía muchas veces, por qué en Siria Occidente apoya el islamismo, por qué Occidente apoya el terrorismo, a unos señores con babuchas y chilaba, con barbas largas, en detrimento del señor Bashar al-Assad, que es un señor presentable con chaqueta y corbata, educado en Londres, porque el islamismo, y esto no lo había dicho y se me había pasado, el islamismo en cuestiones económicas es ultra capitalista. Dentro del Estado Islámico hubo empresas francesas e inglesas que siguieron trabajando y pagando impuestos. El islamismo está encantado, en el caso de Arabia Saudí, que se explote su petróleo. Hay países, la Libia de Gaddafi, la Siria de Bashar al-Assad, el Irán de Jamenei, que no aceptan que se mangoneen sus recursos. Esta es la explicación del apoyo occidental al islamismo y la catalogación de países del eje del mal, de todos los que todos sabemos. En fin, la postura de Europa, de España en concreto, debería ser apoyar a todos esos países que defienden su soberanía y sus recursos, porque lo que está muy claro, y con esto sí que termino, es que las políticas y los análisis realizados hasta el momento ni nos esclarecen qué es lo que está sucediendo, la gente no sabe qué está sucediendo,
Y algo mucho peor, que es que creo que, que no se está haciendo nada bueno ni justo con las gentes de Oriente Próximo. Muchísimas gracias.